El virreinato de la Nueva España. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta muy sencilla para incentivar la reflexión. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hablamos español y no náhuatl? ¿O por qué en nuestras comunidades celebramos fiestas patronales con santos católicos, pero al mismo tiempo ponemos ofrendas a nuestros difuntos? ¿O por qué comemos tortillas con carne de res cuando esas dos cosas nunca habían estado juntas hasta hace 500 años? Todas estas preguntas, jóvenes, tiene una misma respuesta. Y esa respuesta es el tema que vamos a ver hoy en este video. El virreinato de la Nueva España. Durante este video vamos a viajar juntos 300 años hacia atrás. Vamos a descubrir cómo se formó el México que hoy habitamos, quiénes lo gobernaron, cómo vivía la gente, qué riquezas se explotaban y, lo más importante, cómo toda esa historia sigue viva en nuestras calles, en nuestra comida, en nuestras tradiciones y hasta en nuestra manera de pensar. Les voy a compartir un dato que quizás los sorprenda. El virreinato de la Nueva España duró exactamente 300 años, de 1521 a 1821. Son 3 siglos completos. Para que lo dimensionen, México, como país independiente, tiene apenas un poco más de 200 años de existencia. Es decir, nuestra etapa virreinal fue más larga que toda la historia del México independiente. Por eso es tan importante conocerla. Comencemos por lo básico. El virreinato de la Nueva España fue un sector político, económico y cultural que se formó después de la conquista de México Tenochtitlán. ¿Y cuándo ocurrió esa conquista? En el año 1521, cuando las tropas españolas, dirigidas por Hernán Cortés, derrotaron al Imperio Azteca. A partir de ese momento, el Imperio Español comenzó a organizar el territorio conquistado. Pero aquí viene algo interesante. El virreinato no se creó de inmediato. Tuvieron que pasar 14 años de reacomodos, abusos y experimentos de gobierno. Fue hasta 1535 cuando oficialmente se unificó el territorio bajo el nombre de Virreinato de la Nueva España, con el nombramiento del primer virrey, Antonio de Mendoza y Pacheco. Durante esos 14 años de transición hubo varias etapas. Primero, gobernó el propio Hernán Cortés, nombrado por el rey Carlos I de España, como gobernador y capitán general. Pero Cortés cometió muchos abusos, así que el rey lo destituyó en 1527. Después vino la primera audiencia real en 1528, encabezada por un hombre llamado Nuño Beltrán de Guzmán. Y les voy a ser sincero, jóvenes,
Este hombre fue famoso por ser cruel, corrupto y abusivo. Implantó el repartimiento de indios, que era básicamente un sistema de trabajo forzado donde los indígenas tenían que hacer obras públicas, trabajar en minas y en el campo, sin recibir pago alguno. Por esos abusos, Beltrán fue destituido y en 1530 llegó la segunda audiencia real, presidida por Sebastián Ramírez de Fuenleal. Este sí hizo un mejor trabajo. Promovió la construcción de templos, monasterios, colegios, caminos y obras de agua potable. Gracias a él se sentaron las bases para el nuevo modelo de gobierno, el virreinato. ¿Ya se dan cuenta, jóvenes? El nacimiento de nuestro virreinato no fue pacífico ni ordenado. Fue un proceso lleno de injusticias, de luchas de poder y de abusos. Y esto es importante que lo sepan, porque a veces la historia se cuenta como si todo hubiera sido heroico, cuando en realidad hubo mucho sufrimiento de por medio. Ahora pongan atención a esto, porque seguramente ni se lo imaginan. La Nueva España era enorme, muchísimo más grande que el México actual. Imagínense lo siguiente. El virreinato abarcaba tres grandes zonas culturales. La primera era Mesoamérica, que incluía los actuales países de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. La segunda era Aridoamérica, que comprendía los actuales estados del norte de México, Baja California, Norte y Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí. Y la tercera era Oasisamérica, que incluía estados que hoy pertenecen a Estados Unidos: Arizona, Nuevo México, California, Utah, Nevada, Colorado y Texas. Jóvenes, ¿ya se dieron cuenta? California, Texas, Arizona, todo eso era Nueva España. Es decir, buena parte de lo que hoy es Estados Unidos alguna vez fue territorio virreinal. Y aquí les lanzo un dato curioso. Hasta las islas Filipinas en Asia pertenecieron al virreinato de la Nueva España desde 1565. Sí, así como lo escuchan. Los barcos iban de Manila a Acapulco cargados de seda, especias y oro, en una ruta comercial llamada la Nao de China, que funcionó por más de 200 años. Ahora, hagamos una comparación para que lo entiendan mejor. Si ustedes viajan de aquí hasta la capital del estado, Jalapa, son aproximadamente 205 kilómetros. Pues el virreinato abarcaba distancias equivalentes a ir y volver desde aquí hasta California, pasando por Guatemala. Impresionante, ¿verdad? Sí, jóvenes, y esto es importante que lo sepan. La Nueva España no fue el único virreinato del Imperio Español. Hubo 4 en total. El virreinato de la Nueva España, fundado en 1535, el nuestro. El virreinato del Perú, fundado en 1542. El virreinato de Nueva Granada, instaurado en el siglo XVIII.
el Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, que comprendía Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y una fracción de Brasil. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de los cuatro creen que era el más importante para España? Que sí, jóvenes, el nuestro, la Nueva España. Y lo era por tres razones muy claras. Tenía abundantes riquezas naturales, una ubicación estratégica para el comercio marítimo y un crecimiento constante de su población y sus ciudades. En otras palabras, la Nueva España era la joya de la corona española. Era como ese alumnito favorito del maestro, el que da los mejores resultados y al que más se le exige. Como la Nueva España era tan enorme, la corona española creó un sistema burocrático llamado absolutismo colonial español. Este sistema dividía el territorio en cuatro tipos de zonas. Vamos a verlas. Primero, los reinos. Había cinco: Reino de México, Reino de Nueva Vizcaya, Reino de Nueva Galicia, Nuevo Reino de León y Reino de Guatemala. Segundo, las provincias, que eran comandadas por un alcalde mayor. Este señor se encargaba de cobrar tributos, administrar obras públicas e impartir justicias. Las provincias fueron Nueva Navarra, Santa Fe de Nuevo México y las Californias. Tercero, las capitanías generales: Yucatán, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Filipinas. Y cuarto, los señoríos, que eran propiedades regaladas por la corona española a los conquistadores como recompensa por sus servicios. Los principales fueron el señorío de Cuernavaca, que se le otorgó nada más y nada menos que a Hernán Cortés; el marquesado del Valle de Oaxaca y el ducado de Atrisco. Déjenme hacerles una pregunta, jóvenes. ¿Les parece justo que, por haber conquistado a los pueblos originarios, se les regalaran a los españoles territorios enormes como premio? Esa es una pregunta que cada uno tiene que responder por sí mismo. Pero es muy importante que la piensen, porque muchas de las desigualdades que hoy existen en México tienen su origen precisamente en ese reparto. El virreinato no fue igual durante sus 300 años. Tuvo tres grandes etapas y es importante que las conozcan. La primera etapa fue de exploración y expansión hacia el norte. Se construyeron caminos y puentes, se fundaron instituciones muy importantes como la Casa de la Moneda, la Real y Pontificia Universidad de México y la imprenta. Aquí mismo se hizo el primer censo de población de todo el continente americano. Pero también se aprovechó desmedidamente la agricultura y la minería. La segunda etapa fue de auge económico. Se descubrieron numerosas minas de plata, floreció el comercio marítimo y las familias novohispanas acumularon mucho poder económico. También en esta etapa se popularizó la Virgen de Guadalupe como símbolo religioso y fue cuando más se intensificó el mestizaje, mezclándose las culturas, las comidas y las artes. La tercera etapa abarca del siglo XVIII, con las llamadas reformas borbónicas dictadas por el rey Carlos III, la conspiración de los machetes de 1799 y los conflictos entre España e Inglaterra.
Todo esto culminó con la Guerra de Independencia que puso fin al virreinato en 1821. Ahora, jóvenes, hablemos de algo que los va a tocar muy de cerca: las dinámicas sociales del virreinato, porque aquí es donde se explica quiénes somos nosotros hoy. Sobre la religión, desde 1524 llegaron a la Nueva España frailes franciscanos, dominicos y agustinos con la misión de evangelizar a los pueblos indígenas. Se fundó una institución llamada la Encomienda, que se dedicaba a evangelizar, extraer recursos naturales y cobrar impuestos a los indígenas. Sobre el mestizaje. Aquí viene algo fundamental. El mestizaje es la mezcla entre los conquistadores españoles y los pueblos indígenas. Y de ahí, jóvenes, nacimos nosotros. Ustedes, yo, sus familias, sus vecinos, somos el resultado directo de ese encuentro cultural. Por eso tenemos los rasgos que tenemos. Por eso hablamos el idioma que hablamos. Por eso comemos lo que comemos. Sobre el idioma. El español se impuso como lengua oficial, pero no logró borrar las lenguas originarias. Aquí mismo, en Veracruz, los nahuas siguen siendo el grupo indígena más numeroso. Y fíjense, qué interesante, el nombre de su propia localidad viene del náhuatl. El nombre antiguo de su municipio era San Miguel Texechoacán, que en náhuatl significa lugar que tiene donosura, decidores de chistes o encantadores. O sea, que están literalmente en un lugar cuyo nombre es herencia de una mezcla cultural. Hablemos ahora de dinero, jóvenes, que es un tema que siempre interesa. La economía del virreinato se basó en tres grandes actividades. La minería, y aquí tengo que ser claro con ustedes. Esta fue sin duda la actividad más explotada y saqueada por el Imperio Español. Los yacimientos más importantes estaban en Zacatecas y Guanajuato. De ahí salieron toneladas y toneladas de plata que se llevaron a España. La agricultura. Se introdujeron cultivos europeos como el trigo, la caña de azúcar y los cítricos, que se sumaron al maíz, al frijol, al chile y al cacao que ya cultivaban los indígenas. La ganadería. Llegaron por primera vez a América animales como las vacas, los caballos, los cerdos, los borregos y las cabras. Antes de la llegada de los españoles, estos animales no existían en nuestro continente. Imagínense un México sin vacas y sin caballos. Así era antes de 1521. Y aquí les comparto un dato. Una de las prácticas más crueles de la época fue el hierro del rescate, donde los indígenas eran marcados con hierro caliente en el cuerpo, como si fueran animales. Esto nos demuestra hasta qué punto se deshumanizó a nuestros antepasados. ¿Se imaginan, jóvenes, que a ustedes los marcaran con hierro caliente para identificarlos como propiedad de alguien? Esto es parte de la historia que no podemos olvidar, porque honrar la memoria de quienes sufrieron es también una forma de que esas cosas no vuelvan a ocurrir. Y ahora llegamos a una de las partes más interesantes. ¿Qué del virreinato sigue vivo en nuestra vida cotidiana? Muchísimas cosas. Vamos a verlas. Aquí en Veracruz
tenemos tesoros virreinales reconocidos internacionalmente. Tlacotzitlan, por ejemplo, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998 y está a menos de una hora de aquí. Su arquitectura colonial es considerada una de las más bellas de todo México. El fuerte de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz, también tiene una historia extraordinaria. Fue el último lugar donde se refugiaron las tropas españolas que aceptaban la independencia de México. Es decir, Veracruz fue el principio y el final del virreinato. Aquí desembarcó Hernán Cortés en 1519 y aquí se despidieron los últimos españoles en 1825. Pero el legado va mucho más allá de los edificios. Está en su comida. Los tamales, el mole, el arroz con leche, los dulces típicos. Está en sus fiestas. El carnaval que celebran en Azueta y la fiesta patronal de Cristo Rey del 19 al 21 de noviembre son herencia directa de las tradiciones virreinales mezcladas con elementos prehispánicos. Está en su idioma, en sus apellidos, en la manera en que sus abuelos rezan, en las canciones que escuchan. Todo eso, jóvenes, es el virreinato vivo. Pero no todo fue creación, jóvenes. También hubo mucha destrucción. Cuando llegaron los españoles, destruyeron templos, quemaron códices, rompieron esculturas y borraron manuscritos indígenas porque los consideraban obras del demonio. Se perdió muchísimo conocimiento ancestral que jamás vamos a poder recuperar. Y aquí les dejo una pregunta para reflexionar. ¿Qué sabríamos hoy de nuestros antepasados si no hubieran destruido todos esos códices? ¿Cómo serían nuestras tradiciones si no hubiera ocurrido la conquista? Nunca lo vamos a saber. Y ese es precisamente el dolor histórico que todavía cargamos como pueblo. Por eso es tan importante que ustedes, como nuevas generaciones, valoren y defiendan el patrimonio que sí sobrevivió. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video y quiero cerrar compartiéndoles una reflexión. Hoy recorrimos 300 años de historia. Vimos que el virreinato de la Nueva España duró de 1521 a 1821, que fue gobernado por 63 virreyes, que abarcó un territorio enorme que incluía parte de Estados Unidos y toda Centroamérica y hasta las Filipinas. Vimos que se organizó en reinos, provincias, capitanías y señoríos. Vimos que su economía se basó en la minería, la agricultura y la ganadería, con una explotación brutal de los pueblos indígenas. Vimos que su impacto cultural fue enorme. Nos dejó el idioma español, la religión católica, las tradiciones mestizas, la comida, las fiestas y también muchas heridas que todavía no sanan del todo. Pero más allá de las fechas y los nombres, quiero que se lleven de esto algo mucho más profundo. El virreinato no es algo que pasó y se acabó. El virreinato sigue aquí, en sus casas, en su mesa, en sus apellidos y en su manera de hablar. Cuando ustedes celebran el Día de Muertos, cuando escuchan las campanas en la parroquia, cuando van al carnaval, cuando comen tortillas con queso, cuando saludan a sus abuelos con mucho respeto, están viviendo la herencia virreinal. Conocer esta historia les va a servir para muchas cosas, para entender mejor a su comunidad, para respetar las tradiciones de otros pueblos,
para defender su patrimonio cultural y sobre todo para darse cuenta de que ustedes son herederos de una historia larga, compleja y riquísima. No son solamente jóvenes de un pequeño pueblo, son parte de una historia que empezó hace 500 años y que ustedes mismos van a seguir escribiendo. Y aquí mi último mensaje. Conocer la historia no es mirar hacia atrás para quedarnos ahí, es entender de dónde venimos para poder decidir con libertad y con orgullo hacia dónde queremos ir. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan.